invito a abrir sus Biblias en esta hermosa epístola pastoral del apóstol Pablo a su hijo espiritual Tito. Epístola del apóstol Pablo a su hijo espiritual Tito. Esta es una epístola pastoral de Pablo a Tito. Y en esta mañana leeremos desde el versículo 5 al versículo 9. Y me imagino que en sus Biblias pueden observar el título de esta sección: los requisitos de ancianos y obispos. Y dice así la palabra del Señor: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sanas enseñanza y convencer a los que contradicen. El título del mensaje para esta mañana es las cualidades de un pastor, las cualidades de un anciano. Y como bien sabemos, el domingo pasado vimos cuál era el compromiso que debe manifestar un pastor, el compromiso que debe manifestar un anciano con ser un siervo para Dios, un compromiso con el propósito de Dios, un compromiso con Dios, un compromiso con los medios que Dios estableció y un compromiso con el pueblo de Dios. Esos eran los 5 compromisos que vimos el domingo pasado, y en esta mañana veremos 5 cualidades que deben existir en el liderazgo de toda iglesia bíblica, 5 cualidades que deben manifestar una iglesia bíblica en el liderazgo de sus pastores, de sus ancianos. Y estas 5 cualidades que deben tener las iglesias bíblicas en la dirección de su iglesia, de los ancianos, son: número 1, que debe ser una pluralidad de ancianos. Número 2, las características de un anciano de acuerdo a las Escrituras. Número 3, los requisitos correctos para un anciano. Número 4, lo que debe hacer un anciano de acuerdo a la palabra de Dios. Y número 5, lo que no debe hacer un anciano respecto a la palabra de Dios. Y pensaba en este mensaje, y sin lugar a dudas es un mensaje que no se predica en muchas iglesias, debido a que esta palabra de Dios descubre la identidad de un falso maestro. Esta palabra de Dios descubre la identidad de un líder no calificado para poder enseñar en una congregación bíblica. Entonces es uno de los mensajes quizás menos predicados en cualquier iglesia carismática. Pero el asunto es que nosotros, como hijos de Dios, debemos exponer toda la palabra de Dios. Somos llamados a exponer todo el consejo de Dios sin hacer acepción o miramientos del mensaje de la palabra de Dios. Y cuando escribía este mensaje y preparaba este mensaje, recordaba y me acordaba de nuestra reunión de oración, ese hermoso salmo que leímos de David, que él decía: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y en el Salmo 15 el rey David también dice: oh Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y él dice: el que anda en integridad y el que hace justicia. Y estos hermosos salmos del rey David expresan una fidelidad y una devoción del rey David para con Dios.
Y en este Salmo 15, en el último versículo, dice no, ni contra el inocente admitirá cohecho el que anda en integridad, y el que hace tales cosas, dice la palabra de Dios, no resbalará jamás. Es decir, todos aquellos que andan en integridad, todos aquellos que buscan agradar y obedecer la palabra de Dios, dice que no resbalarán. Sin embargo, sabemos la historia del rey David, que él resbaló y pecó. Y David pecó y resbaló al tener relaciones ilícitas con una mujer que no le correspondía y tuvo relaciones de adulterio. Y pareciera que muchas iglesias pasan por alto el pecado del rey David y dicen, bueno, Dios ama a este hombre porque lo eligió por ser un hombre conforme a su corazón. Sí, es evidente, Dios ama a David y establece un pacto incondicional con él, no, pero no por ser David, sino porque Él establece un pacto con él. Sin embargo, David experimentó las consecuencias de su pecado. Y debido a las consecuencias de su pecado, vemos cómo a partir de esta caída del rey David como líder de la nación de Israel, trajo consecuencias no solamente para Israel, sino también para su propia familia. Vemos cómo su hijo Amnón va y viola a su propia hermana Tamar. Y David, frente a esta situación realmente horrorosa, él guarda silencio. David no dice nada al ver tal calamidad de que su hijo Amnón violó a su hermana Tamar. Y si eso fuera poco, su hijo Absalón, al saber de esta vileza que había hecho su hermano Amnón, va y venga esta vileza y mata a su hermano Amnón por haber hecho semejante pecado. Y David no dijo nada a su hijo Absalón, sino que guardó silencio. Y Absalón después se amotina y quiere tomar el reino en sus manos, y para manifestar una rebeldía contra su padre, él se acuesta con las mujeres de su padre a la luz de todo el pueblo de Israel, y David no dijo nada. Y no dijo nada David porque David estaba descalificado para el liderazgo. Sería un hipócrita al decirle a su hijo Absalón que no se acostara con las mujeres de su padre, porque eso es abominación, eso es adulterio. Y Absalón le diría inmediatamente, ¿qué me dices tú si tú ni siquiera has obedecido a ese mandamiento? ¿Te das cuenta, querido hermano, que el pecado descalifica a los líderes de una nación? El pecado descalifica a un padre frente a sus hijos, y el pecado, sin lugar a duda, descalifica a los líderes en una iglesia. Y en esta mañana, con la ayuda de Dios, veremos estas 5 cualidades que debe tener toda iglesia bíblica para ser guiada en santidad y obediencia a la palabra de Dios. 5 cualidades en el liderazgo de una iglesia bíblica para que sea guiada en obediencia y a la palabra de Dios. Y observa el versículo 1, esto nos va a introducir al problema que había en las iglesias de Creta. Observa el versículo 5, de este capítulo 1, dice, por esta causa, dice Pablo, te dejé en Creta. Sabemos que Creta es una isla al sur de Grecia, en la cual lo más probable no existió en ese lugar una presencia apostólica, es decir, no existía un apóstol que estuvo permanentemente con estas iglesias en Creta. Puede que el apóstol Pablo junto a Tito haya pasado de manera circunstancial pregonando el Evangelio de Cristo en esta isla, pero no se establecieron como lo hizo en otras ciudades como Corinto, Galacia, Tesalónica o Filipo, la carta que hemos estudiado como iglesia. Lo más probable es que en esta isla no había presencia apostólica, pero sí pasó el apóstol Pablo quizás con
con Tito pregonando el Evangelio. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, por el mismo versículo 5, observa, por esta causa te dejé en Creta. Es decir, lo más probable es que vengan viajando y Pablo deja a Tito en ese lugar. Porque no le dice, por esta causa te envié a Creta, no, sino que te dejé en Creta con un propósito. Había un propósito por el cual Pablo había dejado a Tito para corregir lo deficiente. Para corregir lo deficiente. Y aquí la palabra corregir viene de la palabra griega dice epidiorto, que se compone por dos preposiciones. Una es epi, que significa sobre, y dia, a través, que está conectada con la palabra orto, que viene corregir o enderezar. Y esta palabra se utiliza con frecuencia, esta raíz orto, por ejemplo, en nuestro lenguaje contemporáneo, la ortodoncia, que son estos doctores que corrigen la chuecura, no sé si estará bien dicha esa palabra, de los dientes chuecos o desordenados. A partir de un procedimiento médico de ortodoncia se busca corregir y enderezar los dientes. Y esa es la idea de esta palabra, de lo que Tito tenía que hacer en estas congregaciones, de corregir aquello que era deficiente. Quizás, obviamente, existían muchas cosas deficientes por corregir en una iglesia naciente en esta isla de Creta. Recordemos que son varias congregaciones que están ahí en esta isla, y quizás sin lugar a duda, debido a la influencia de la filosofía o las ideologías de la época, habría muchas cosas que corregir, pero Pablo parte por algo muy importante que se debe corregir en toda congregación naciente de una iglesia bíblica, y es la de establecer ancianos calificados. Es la de establecer una pluralidad de ancianos en cada ciudad. Y si tú eres un buen observador y un buen lector de la palabra del Señor, te darás cuenta que Pablo busca establecer una pluralidad en el liderazgo de la iglesia. Observa el versículo 5, para que corrigiesen los deficientes y establecieses de manera plural ancianos en cada ciudad de manera singular. No dice ancianos en cada ciudad, no, cada ciudad debía tener una pluralidad de ancianos. Y observa cómo Pablo instruye a Tito de qué manera debía establecer los ancianos, y eso tiene mucha relación con el mensaje del domingo pasado, que el verdadero líder está comprometido no solamente con servir al Señor, sino también está comprometido con los medios que Dios estableció para liderar la iglesia. Por eso que Pablo le dice, como yo te mandé. Es decir, Tito, ten mucho cuidado en establecer un liderazgo de acuerdo a tu parecer, porque la tendencia natural del hombre es mirar lo que está frente a los ojos. ¿No era eso lo que le pasó a Isaí cuando tenía que ir a ungir al rey David y se presentaron los hijos, los otros hermanos de David, y parecía que Isaí decía, este debe ser por su altura, por su fuerza, por su parecer? Pero el Señor le decía, no, yo no miro lo que está delante de los ojos, sino que yo veo y examino el corazón de los hombres. De manera que Tito tenía que obedecer a este mandato a fin de examinar a aquellos que iban a ocupar un lugar de liderazgo. Como yo te mandé, y Pablo establece el patrón o la manera en que debe ser un verdadero líder. De hecho, Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 11, versículo 1, en su primera carta, le dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, el patrón que Tito tenía que buscar de un verdadero líder era la semejanza de la vida que tenía Pablo de acuerdo a su relación con Cristo. ¿Te das cuenta la importancia de que todo líder debe ser ejemplo para la congregación?
Y te das cuenta la consecuencia del mal ejemplo de David que repercutió por su pecado a toda la nación y a su familia. De manera que Pablo le estaba diciendo a Tito, observa a quienes vas a establecer como ancianos en la congregación. Y el término anciano aquí es muy interesante, se traduce de la palabra griega presbiterio, o donde obtenemos nosotros esa misma palabra, el presbiterio, que son los ancianos. Y esta palabra ancianos no solamente la encontramos en el Nuevo Testamento, sino también la encontramos en el Antiguo Testamento, incluso desde Génesis capítulo 50, en Éxodo 3, cuando Dios manda a Moisés a ir a hablar a los ancianos de Israel. En Éxodo 24, Moisés delega responsabilidades de gobernar en Israel a 70 ancianos. En Deuteronomio 22, 18, los ancianos ejercían disciplina en el pueblo de Israel. En Lamentaciones, el libro del profeta Jeremías, que se lamenta debido a que en la ciudad, en el pueblo de Israel, no habían ancianos que estuvieran ejerciendo disciplina a la nación. De manera que el término anciano no es un término que aparece de manera espontánea en el Nuevo Testamento, sino más bien es un término que lo podemos ver también en el Antiguo Testamento. En este pasaje, en este contexto, el apóstol Pablo exhorta a Tito a establecer un grupo de ancianos que lidere de manera espiritual a las congregaciones que están en Creta. No es que Tito debía traer, queridos hermanos, un pastor calificado de otro lugar y ponerlo en estas congregaciones que estaban en Creta. No, los ancianos eran elegidos de en medio de la congregación. De en medio de la congregación tienen que salir los nuevos líderes que van a liderar a la iglesia con su ejemplo y de una manera calificada. Ese es el mandato y eso es lo que debemos nosotros trabajar como iglesia, de poder buscar la reduplicación. Lo que aprendiste de mí, eso enseña a otros hombres para que estos también enseñen a otros. Es decir, hay 4 generaciones a las cuales nosotros debemos apuntar a que se establezca un liderazgo con esas características. ¿Cómo debía ser un anciano? ¿O qué hace un anciano? Bueno, el versículo 9 nos da algunas características de lo que hace el anciano. El anciano exhorta, enseña y convence. Eso es lo que hace un anciano. Lo interesante de este término anciano es que es una manera intercambiable en el Nuevo Testamento. Mira, observa el versículo 5, aparece el término anciano, pero en el versículo 7 aparece el término obispo. Pero es el mismo término. Anciano es un obispo, es un pastor y es un líder. Acompáñame, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 y 2, y verás cómo se alterna el término anciano para dar a entender cuál es el oficio de anciano dentro del liderazgo de una iglesia bíblica. Por favor, acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 y 2. Aquí está ahora hablando el apóstol Pedro a una iglesia local. Y mira y observa cómo habla el apóstol Pedro, que comparte la misma doctrina que el apóstol Pablo. Ruego a el anciano. No. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y esa palabra es clave, entre vosotros. A los ancianos, no dice ruego a los ancianos que están sobre vosotros. No. El anciano está en medio de la grey. No está sobre la grey, porque la cabeza de la grey es Cristo. Yo anciano también con ellos, porque ya la misión apostólica del apóstol Pedro estaba terminando, y ahora Pedro ya no necesita ser un apóstol realmente o ejercer la función apostólica, sino que ahora es un anciano, dice, igual que ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué le dice Pedro a los ancianos que están en medio de esta grey? ¿Qué les dice? Apacentad la grey de Dios que está
entre vosotros. Nuevamente te das cuenta que Pedro es enfático con esta preposición entre vosotros al principio y entre vosotros aquí al medio. Y apacentar la grey, ese término apacentar, es un término que se refiere a un pastor que apacenta sus ovejas. De manera que los ancianos son pastores. En Hebreos 13, 17, si tú vas rápidamente a Hebreos capítulo 13, versículo 17, verás que el autor de Hebreos, que no sabemos quién es, escribe este mandato a la congregación. Este es un mandato a la congregación, a una iglesia local, y el autor de Hebreos le dice en el capítulo 13, versículo 17, obedeced a vuestros pastores. ¿Te das cuenta que siempre en toda iglesia bíblica hay una pluralidad de ancianos, una pluralidad de obispos, una pluralidad de pastores? Y sujetaos a ellos, porque ¿qué hacen ellos? Velan por vuestras almas como quienes, plural, quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y damos gracias a Dios porque en esta iglesia local no hay queja alguna. No podemos decir los líderes y quejarnos de la congregación de una desobediencia, no, sino todo lo contrario. Vemos una fidelidad amorosa al Señor y una obediencia amorosa hacia su palabra, y eso trae sin lugar a dudas consuelo en todo liderazgo. Porque agradecemos, queridos hermanos, que ustedes manifiesten una obediencia al Señor y no a los hombres. Eso es lo que busca un verdadero líder. Y en Filipenses, esta epístola que nosotros ya estudiamos en el capítulo 1, en el versículo 1, también hace esta variante del término anciano, pero ahora a los obispos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, esa es la iglesia local. ¿Con quién? Con los obispos y diáconos. Y date cuenta lo que hace ahí Pablo. Pablo menciona a los santos en Cristo, porque dentro de los santos en Cristo también están los obispos y los diáconos. No quiere decir que ellos están primero y sobre la congregación, sino que son parte de la congregación. De manera que anciano es un solo oficio con varias responsabilidades. Anciano se cambia por pastor, líder, maestro, obispo de cualquier iglesia. Estos hombres debían administrar a la iglesia por medio de un liderazgo pluralista. Los ancianos son solamente administradores, son solamente mayordomos de algo que no les pertenece, que es la grey de Dios. Los pastores y ancianos no son dueños de la grey, sino que es el Señor, es el dueño, y solamente el anciano es un mayordomo fiel a su Señor. ¿Y por qué dijimos que quizás no había presencia apostólica? ¿Por qué no había presencia apostólica en la isla de Creta? ¿Por qué no se habían establecido el liderazgo pluralista en la iglesia? Lo más probable por las circunstancias de los viajes misioneros de Pablo, que quizás por la premura del tiempo o porque no se dieron las condiciones para poder establecer un liderazgo bíblico, él no pudo y por eso dejó a Tito en ese lugar. Pero Pablo normalmente cuando predicaba y permanecía en alguna región, por ejemplo en Galacia, Pablo establecía por medio de su autoridad apostólica a los ancianos de la iglesia. Mira, observa Hechos 14, 23, donde vemos cómo Pablo, al terminar su viaje misionero en Galacia, establece y constituye ancianos en cada iglesia local. En Hechos 14, 23 dice, y constituyeron ancianos, nuevamente en plural, en cada iglesia. Y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. De manera que cada iglesia debiese tener ancianos, pastores, líderes que lideren
a su iglesia. Pero eso no es todo. Estos ancianos deben estar calificados y eso nos lleva al punto número 2. La calificación del anciano o el estándar que debe cumplir un anciano. ¿Cuál es la calificación para que alguien pueda servir como un anciano en una iglesia local? ¿Cuáles son las condiciones o el estándar o la calificación de un anciano? Observa el versículo 6 de nuestro texto. Observa el versículo 6. El que fuere, ¿qué cosa? Irreprensible. El que fuere irreprensible. Y esa palabra irreprensible viene de la palabra griega anacletón, que significa no estar sujeto, no estar acusado de, es decir, una persona que no se le acuse de un pecado, como por ejemplo el pecado del rey David. Pero irreprensible no quiere decir sin pecado, porque si no estaríamos contradiciendo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Juan lo dice claramente, el que dice que no ha pecado es mentiroso y nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa ser irreprensible? ¿Qué significa ser irreprensible? Es decir, que el anciano no tenga nada probable de que se le pueda acusar. ¿Por qué razón? Porque si descalificaríamos a un anciano por meras acusaciones, hasta Jesucristo hubiese estado descalificado. A él le acusaron de estar endemoniado, le acusaron de ser disencioso, le acusaron de muchas cosas, pero eran falsas. De manera que la acusación no es el tema. El punto es cuando esas acusaciones son verídicas y son comprobables. Entonces, el estándar aquí debe ser irreprensible. Y es algo, observa el texto. El texto dice, es necesario. Es necesario. Es decir, no es un por si acaso. No es algo opcional. Ni siquiera como, mira, idealmente el pastor debiera hacer esto. No, hermanos. Esto debe ser así. No es un ideal. No es un traten de, no, debe ser así, que fuere irreprensible. ¿Y qué significa ser irreprensible? ¿Significa que el anciano no se le puede acusar de ningún pecado? No. Bueno, Pablo lo deja muy claro aquí y establece los requisitos por los cuales nadie puede acusar a un anciano y comienza a enumerar una lista, y es una lista obviamente que no es exhaustiva sino representativa. Una lista representativa, observa esta lista, marido ¿de qué? De una sola mujer, y esos son los requisitos de los ancianos. Marido de una sola mujer. Y marido literalmente del griego quiere decir varón o hombre de una sola mujer. Y aquí hay una connotación mayor. Lo primero que deben ser los ancianos de una iglesia deben ser hombres y no mujeres. No existen ancianos en ninguna iglesia bíblica que sea mujer. De manera que el pastorado femenino no es algo bíblico. Y esto no es porque Pablo sea machista. Esto no es porque la mujer sea inferior al hombre. Esto no es porque la mujer tenga un valor menor al hombre. Esto no es porque la mujer tenga una dignidad menor al hombre. No, porque la palabra lo deja claro. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Solamente tiene que ver por un asunto de funciones y de roles, que Dios lo estableció desde un principio. Cuando creó Dios al hombre y a la mujer, cuando creó Dios al hombre, es al hombre el que se le dio la instrucción y la ley y el mandamiento inicial para que éste transmitiera y enseñara a su esposa de manera amorosa a obedecer este mandato. Por diseño divino, Dios estableció al hombre que liderara a fin de que la mujer cumpliera su rol o su función en cuidar de su hogar, de sus hijos más pequeños.
De manera que si la mujer ocupa un lugar en el liderazgo de una iglesia, descuida su propio hogar y su propia familia, y para salvaguardar eso, la integridad de la familia, que es muy importante para el Señor, es que Dios estableció el liderazgo por medio de ancianos varones que fueran marido de una sola mujer, y obviamente hay algunas implicaciones aquí en el texto. Quiere decir que pueden ser pastores solamente aquellos que están casados, que tienen una esposa y que además tienen que tener hijos, porque eso es una interpretación literalista y nosotros no interpretamos la palabra de manera literalista, sino literal, pero también en un contexto debido. ¿Y cómo sabemos que esto no es así? Porque obviamente Pablo no tenía esposa. Y Pablo tampoco tenía hijos, y tal como Pablo y Pedro eran ancianos de la iglesia y no calificarían para hacerlo si fuera una prescripción de esa manera. Lo que está diciendo aquí tiene que ver con un tema de pureza. Pueden haber pastores que sean solteros, como también pueden haber pastores que sean casados, pero el asunto aquí es que ambos tengan pureza y fidelidad al Señor. Por un lado los casados que no cometan adulterio y por un lado los solteros que no cometan fornicación. Ese es el asunto acá del texto. Pero ¿qué pasa si el pastor es divorciado? ¿Podría o calificaría en ser un anciano? Y a menudo la tendencia a responder esto es decir no, porque dice marido de una sola mujer y él ya tuvo otra mujer, pero hay que ver primero en qué contexto tuvo la otra mujer, porque si la tuvo en ignorancia y fuera del evangelio, es evidente que cuando viene a Cristo es una nueva criatura. En Cristo las cosas viejas pasaron, quedaron ahí y ahora son todas hechas nuevas, y Él es ahora una nueva criatura en Cristo, por lo tanto puede ser un anciano. Pero ¿qué sucede si él, estando como nueva criatura en Cristo, se divorcia? Obviamente no califica como un anciano. Bueno, ese es una de las prescripciones, ser puro. Otro, número 2, observa el versículo 6, no solamente marido de una sola mujer, sino también que tenga hijos creyentes que no estén acusados de ¿qué cosa? De disolución, ni de rebeldía. Y tanto la carta de Pablo a Tito como la carta de Pablo a Timoteo, que dan instrucciones de cómo deben ser los ancianos, en 1 Timoteo 3:4 también se da esta idea respecto al gobierno que ejerce el pastor en su hogar. Pablo le dice a Timoteo en el versículo 4 de la primera carta, en el capítulo 3, que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción, en toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propio hogar, ¿cómo pues va a gobernar a la iglesia? Y este es un grave problema en muchas congregaciones, porque el pastor lo que hace es que somete a sus hijos a un legalismo severo. Y le dice el pastor a sus hijos: ustedes me tienen que ser obedientes, si ustedes se portan mal, ustedes me van a descalificar como anciano de la iglesia. Y el pobre hijo está en la iglesia así, con un miedo y con un temor de que su padre no le vaya a pegar o no lo vaya a agredir verbalmente. ¿Y qué es lo que sucede? Que el hijo tan pronto cumple los 18 años, lo primero que quiere hacer es irse de la casa de ese padre legalista. O así también el pastor, entre comillas, le habla a su esposa y le dice: tú te tienes que comportar bien, no sea que me descalifique por tu comportamiento. Pero hermanos, ni la esposa ni el hijo descalifican al pastor. Él se descalifica a sí mismo porque sus hijos no le obedecen a él. El problema no son sus hijos, el problema no es su esposa, el problema es el trato que tiene ese padre con su hijo. El trato que tiene ese esposo con su esposa. Si ese esposo abandona a su esposa,
en pos de cuidar a la congregación es que él ha fallado en el diseño divino. Su responsabilidad primero es para con su esposa y sus hijos. A su esposa debe amar y guiarla y santificarla. Y ella, en obediencia a su amor, se somete a él. Y el pastor no está diciéndole a cada rato, ustedes tienen que obedecerme, me van a descalificar. No, el miedo no tiene que ser al hombre, el temor tiene que ser a Dios. El pastor tiene que guiar a su esposa a temerle a Dios, no a temerle a la descalificación de su esposo. Porque el verdadero líder está comprometido con su Señor, no con los hombres. El que no dejare padre, madre, hijo, no es digno de mí. De manera que el líder está comprometido con su Señor y guía amorosamente a su esposa y a sus hijos, los cuales le obedecen porque le aman, no de una manera legalista. Cuarto punto, lo que no debe ser un anciano. Observa el versículo 7, lo que no debe ser un anciano. Cuarto punto, lo que no debe ser un anciano, lo que no debe describir el carácter o la identidad de un anciano. Observa el versículo 7, porque es necesario, como dijimos, que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Qué quiere decir no soberbio? ¿O por qué no debe ser soberbio el líder, querido hermano? Soberbio es ser arrogante, terco o testarudo. ¿Sabe cuál es el problema? Si se establece en el liderazgo de una iglesia local a un hombre soberbio, la palabra de Dios dice en el Salmo 10, en el versículo 4, que por la altivez del rostro de este hombre no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de los pensamientos de un hombre soberbio. De manera que si tenemos a un hombre soberbio en el liderazgo, ese hombre no tiene su pensamiento en Dios y no busca a Dios, y por consiguiente no va a guiar a la congregación a buscar a Dios. No debe ser iracundo, es decir, una persona que se aira fácilmente, que, como se dice coloquialmente, es de mecha corta. No debe ser así. No debe ser una persona que se inflame inmediatamente, no. Pues, como dice Santiago en el capítulo 1, versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse. Ese debe ser el carácter de un verdadero líder. Por otro lado, no debe ser un hombre dado al vino, y obviamente esta no es una prescripción precisamente al vino, es decir, no es que el líder no pueda tomar una copa de vino, no es el asunto aquí, sino que lo que está queriendo decir es que hay un principio, porque podríamos decir, bueno, la palabra de Dios dice que los ancianos no deben tomar vino, y va Pablo y deja aquí a estos ancianos en Creta, y Pablo viaja nuevamente en su viaje misionero y vuelve a Creta a ver cómo está la iglesia local de estos ancianos, y llega y abre la puerta y ve a todos los ancianos borrachos, muertos de curado, y Pablo le dice, ¿pero por qué estáis así, embriagados? ¿Por qué estáis así? Bueno, tú, Pablo, nos dijiste que nosotros no podíamos tomar vino, pero tomamos cerveza. ¿Te das cuenta que el asunto aquí no es el alcohol, no es el vino, no es la cerveza? El punto aquí es que los ancianos no deben estar influenciados por el alcohol, no deben estar cautivos o embriagados por el alcohol, sino todo lo contrario. El anciano debe estar embriagado, influenciado y dispuesto y lleno del Espíritu Santo de Dios. De manera que el anciano no debe ser controlado por la influencia del vino y ninguna de sus derivaciones, sino por la del Espíritu Santo. Otra prescripción es que no debe ser pendenciero, contencioso, sino amable para con todo. No debe ser peleador ni difamador. No, el anciano no debe ser contencioso, sino debe ser amable, porque ese es realmente un problema.
¿Cuál es el problema de una persona contenciosa? Cuando un pastor se vuelve contencioso, obviamente causa divisiones innecesarias dentro del cuerpo de Cristo. Por otro lado, el hombre de Dios no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. ¿Sabe lo que pasa aquí? ¿Cómo nos damos cuenta como hijos de Dios cuando el anciano, el pastor que está adelante, está descalificado debido a que es codicioso de ganancias deshonestas? ¿Cómo nos damos cuenta de que ese anciano está descalificado porque hay avaricia en su corazón? Por el mensaje que él predica. Por la abundancia del corazón habla la boca. Ese mensaje empieza a ser más inclusivo. Vengan nomás, el Señor les ama tal cual son. Tráiganlo nomás aquí, si en el camino se va a arreglar la carga. Vengan nomás, tráiganlo nomás. Y buscan llenar las iglesias. Mayor número de miembros, más bolsillos, más ofrendas y más dinero a la cuenta corriente de ese falso maestro. De manera que una de las evidencias en que podemos darnos cuenta de que es una persona codiciosa es por el mensaje que ellos predican. Sin lugar a duda, el mensaje de la prosperidad es su as bajo la manga. Finalmente, lo que describe a un anciano. ¿Qué es lo que describe a un anciano? ¿Cómo es un anciano? Observa el versículo 8. Observa cómo se describe un anciano. Sino cómo debe ser. Hospedador. Hospedador se refiere a un hombre que está dispuesto a hospedar a otro hermano que comparte la misma fe. No es un hospedador de cualquier persona, no. Estamos hablando de un hospedador de hermanos en la fe, hospedador de cristianos desconocidos, como era, por ejemplo, Filemón, un buen hospedador, como eran estos hombres de la iglesia primitiva que alojaban a aquellos que iban como misioneros a predicar el evangelio. Ellos hospedaban a estos hermanos y más encima le hacían partícipe de sus recursos para que pudieran encaminarlos en este peregrinar del evangelio. De manera que un anciano debe ser hospedador y también debe ser amante de lo bueno. No un buen amante, sino amante de lo bueno. ¿Se entiende, verdad? ¿Y qué es amante de lo bueno? Aquello que es de buen nombre, aquello que es de buena reputación. Lo aprendimos en Filipenses. Si hay virtud alguna, si hay algo honesto, algo justo, algo amable, algo de buen nombre, si hay alguna virtud en esto, el hombre de Dios debe pensar. También debe ser sobrio, debe discernir y ser ubicado en el contexto en que se encuentra. No quiere decir que el anciano no se deba reír. Sí, se puede reír con los que se ríen, pero si está en un servicio fúnebre, no se va a poner a contar chistes. Tiene que ser sobrio, tiene que ser justo, amar la justicia y no buscar la estafa. Debe ser justo, santo, apartado para el Señor, dueño de sí mismo, con un dominio propio, autocontrolado, disciplinado. No es un día de una manera y el otro día de otra manera. Un día estudia la palabra de Dios y otro día no estudio tanto la palabra de Dios. No, debe ser un hombre con dominio propio, dueño de sí mismo, porque debe enseñar a los otros de una manera disciplinada. La función y el trabajo de un anciano se resume en el versículo 9. Retenedor de la palabra fiel. Observa, tal como ha sido enseñada. El anciano no debe manipular la palabra de Dios para decir lo que él quiera decir, sino que debe ser un hombre enseñable. Y ese es el problema de muchas congregaciones, que los ancianos, los pastores, no son enseñables. Se creen dueños de la verdad y no acepta que otro inferior para ellos le venga a enseñar. No, queridos hermanos, el pastor debe ser enseñable, debe tener un corazón enseñable, porque sabemos que la profundidad de la palabra de Dios es insondable. Entonces, si otro ha conocido lo que el pastor no ha conocido,
él puede recibirlo y aprenderlo porque tiene un espíritu enseñable. Debe exhortar con sana enseñanza y observa esta parte, convencer a los que contradicen. No es simplemente pararse a enseñar la palabra de Dios, sino también convencer a aquellos que contradicen, refutar las enseñanzas de los que contradicen. Y aquí es algo delicado. No es solamente refutar lo que otro está enseñando de manera errónea, sino dice refutar al que contradice. Y para ello hay que tener un carácter amoroso en poder refutar a quien está diciendo cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. De manera que se refuta al hombre y no solamente a la mala teología del hombre. Finalmente, las implicaciones. ¿Qué implica esta palabra para nosotros? Bueno, lo primero que implica es que como iglesia vemos la necesidad de orar por los ancianos. Vemos la necesidad de rogar a Dios para que los ancianos manifiesten cada día más y más estas cualidades. Debemos orar por nuestros ancianos y rogar que el Señor cada día obre y lo haga cada vez semejante a la imagen perfecta de Cristo. Esa es la primera implicación, porque te das cuenta en qué lugar está el líder. Te das cuenta lo propenso y el daño que se puede hacer al difamar a un líder de manera ligera y de manera liberal. Puede destruir a la congregación, pero también puede destruir a toda una congregación si el líder que está delante está descalificado. Otra implicación es que los que anhelan servir al Señor y sientan el llamado a servir deben examinarse a sí mismos, y la congregación los debe examinar si realmente califican para este llamado. No vean, queridos hermanos, esta lista como algo que se trata solamente de los pastores. Esta lista también se trata de ti como cristiano, porque tú debes ser marido de una sola mujer. Tú debes ser una esposa de un solo marido. Tú no debes robar, sino que debes amar la justicia. Tú debes ser hospedador. No solamente el pastor debe hospedar, porque leeríamos, bueno, estos requisitos son para los ancianos, entonces vamos a tomar y embriaguémonos como cristianos. No. El mandato también es para ti, que debemos ser llenos del Espíritu y no embriagarnos con vino. De manera que debemos orar por el liderazgo de toda iglesia local y anhelar que los nuevos líderes que vengan para promover, exhortar, enseñar la palabra de Dios estén calificados para honra y gloria del nombre de Cristo. Le invito a que oremos al Señor.